de Estados Unidos cortó la fuente de financiamiento del Estado Islámico. Hoy se cumplen 17 días desde que Rusia empezó los bombardeos en Siria para luchar, según fuentes rusas, en contra del Estado Islámico. El Ministerio de Defensa ruso anunció que en esta última semana se han alcanzado más de 300 objetivos yihadistas. Solo en esta semana se han desarrollado 394 vuelos de combate, alcanzando 364 objetivos de grupos terroristas. En tanto, el ejército sirio y sus aliados emprendieron este viernes una ofensiva en zonas de Jabal Hassan, al sureste de Alepo, con la finalidad de arrebatar el territorio a insurgentes que luchan en contra del gobierno. El grupo armado Hezbollah anunció que seguirá apoyando a las fuerzas leales de Bashar al-Assad en una amplia operación militar. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos difundió un video donde demuestran los ataques aéreos realizados por la coalición occidental contra las instalaciones de la refinería Qayarak en Irak, controlada por el Estado Islámico. Según el comunicado del Comando Militar, el ISIS producía aceite para el mercado negro. Las instalaciones de la refinería también habrían sido utilizados como base para facilitar ataques en la zona, así como para almacenar armas. A inicios de esta semana, Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo 25 ataques aéreos contra las fuerzas yihadistas, tanto en Irak como en Siria. Mientras en Turquía, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus señaló a la prensa que la aviación turca derribó un avión no identificado que había invadido su espacio aéreo, muy cerca de Siria, y que a pesar de las advertencias dadas continuaba con su trayecto. Los primeros reportes y según imágenes difundidas se trataría de un dron. Un funcionario estadounidense manifestó que el avión no tripulado pertenecía a Rusia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso señaló que todos sus aviones y drones habían regresado a su base en Siria. Y durante su presentación en la cumbre de la Comunidad de los Estados Independientes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que establecerá un trabajo conjunto con sus socios regionales e internacionales para luchar contra los extremistas y terroristas. Estamos realizando esfuerzos para restablecer un trabajo práctico conjunto con los fundamentales socios regionales e internacionales. Como primer paso, llamamos a todas las partes interesadas a sumarse a las actividades del Centro de Información existente en Bagdad. Putin dijo también que entre 5.000 y 7.000 ciudadanos rusos y de otros países exsoviéticos están luchando en las filas del Estado Islámico. La prensa está hablando de esos ataques, esta ofensiva de las Fuerzas Armadas sirias bajo el control de Bashar al-Assad con el apoyo ruso para retomar Alepo, en una segunda ciudad más importante de Siria. Y lo que dice la BBC en uno de sus cables, el análisis es que quizás lo que se trate es de liquidar a toda la oposición que no sea terrorista contra Assad, para que Assad sea imprescindible en un frente anti-ISIS. Sí, efectivamente, eso es lo que creo que se ha dicho desde el comienzo, porque incluso desde antes de la intervención ahora rusa, hace varios meses atrás se notaba que Assad prácticamente no estaba atacando al Estado Islámico, que su prioridad efectivamente son los grupos más bien moderados que pudieran ser apoyados por Estados Unidos y que podrían ser en todo caso interlocutores válidos para un diálogo, pero se concentraba en realidad en atacarlos a ellos para, como tú decías, aparecer como el gran luchador, ¿no? como una persona imprescindible para luchar contra el Estado Islámico. Eso creo, lo que dice la BBC simplemente confirma ese análisis que ya es bastante antiguo, ¿no? En cuanto a lo de, además ahora está viendo esta ofensiva que es con apoyo de Irán, sí, y del Hezbollah, que además le da refuerza este cariz un poco de lucha interislámica, ¿no? Porque finalmente son grupos chiitas, o sea, claramente, y el gobierno sirio gobernado, digamos que tiene a la cabeza Bashar al-Assad, que es una alawita que, como ya hemos dicho varias veces, es una rama del chiismo. Entonces le da le refuerza ese cariz de lucha interislámica entre chiitas y sunitas, ¿no? Lo cual es un gravísimo error por parte de Rusia de prestarse a ese tipo de juego. Ahora, habría que decir también que qué fuerzas sunitas tiene de su lado Bashar al-Assad. Creo que ninguna. Por ahí dicen que podrían ser eventualmente los kurdos que están al norte, que podrían convertirse en eventuales aliados, ¿no? Pero más allá de eso, que es una hipótesis, efectivamente, esto es realmente parece una lucha intercomunitaria, ¿no? Ahora, pero sin tropas en el terreno sí puede evitar que esto se convierta para Rusia en un nuevo Irak, ¿no?
Bueno, efectivamente, por ahora creo que tiene solamente unos 600 soldados que están vigilando la base aérea del Lataquié. No tiene tropas y efectivamente han dicho que no van a enviar tropas, ¿no? Y sería pues porque ya sería un problema para Putin si es que comienzan a llegar a Rusia cuerpos, ¿no? Bolsas con cuerpos, entonces ya ahí su popularidad podría comenzar a sufrir. En medio de las sanciones, además. En medio de las sanciones, además, ¿no? Y después, en medio de todo esto, el panorama también está que habría que comentar que la Unión Europea no se pone todavía de acuerdo sobre qué posición adoptar respecto de la intervención rusa. Mientras Francia es muy clara en decir no queremos saber nada con Bashar al-Assad, Rusia está equivocada, Italia, Alemania como que dicen, bueno, pero a ver, tampoco sería bueno que hubiera un vacío de poder, entonces como que hay una división en la Unión Europea, no logran tomar una posición común frente a lo que está pasando, ¿no? Pero sí, con esa ofensiva sí se ha asegurado un sitio en la mesa si es que llegan a haber negociaciones Rusia. No, claramente, y además aparece una vez más, digamos, que esos son sus objetivos, es aparecer pues como un país, un actor global, ¿no? Que además utiliza la misma parafernalia comunicacional y, digamos, y si se quiere, escénica de Estados Unidos, sacando estos videos donde aparecen las explosiones, como hizo Estados Unidos sus ataques también, los famosos misiles de crucero, o sea, un poco equiparando lo que hizo Estados Unidos en otras oportunidades. O sea, nosotros tenemos el mismo poderío que Estados Unidos, Como ¿no? el drama de los misiles cruceros del Mar Báltico, que algunos analistas sugieren que no eran necesarios. Bueno, pero además en el caso de los rusos parece que 4 de los misiles no llegaron a su destino, cayeron en Irán aparentemente, lo cual reflejaría que tienen algunos problemas técnicos, ¿no? Un migrante afgano fue abatido por guardias fronterizos la noche del jueves cuando buscaba pasar ilegalmente de Turquía a Bulgaria. Este hecho fue condenado por Naciones Unidas. Desde la medianoche del viernes, Hungría cerró sus fronteras con Croacia a fin de evitar el flujo de miles de inmigrantes que llegan al país, luego que la reunión de los líderes de la Unión Europea en Bruselas no se llegara a tomar una decisión común para proteger las fronteras de Grecia y respetar la zona Schengen. Así lo indicó el canciller húngaro Péter Szijjártó. Vamos a cerrar nuestra frontera natural entre Hungría y Croacia a partir de la hora 0 del viernes. Los pasos fronterizos funcionarán, pero vamos a introducir un régimen de severo control para inhibir las entradas ilegales de la frontera. Szijjártó indicó que se procesarán pedidos de asilo en 2 zonas de tránsito que se instalarán en la frontera croata. Recordemos que este tipo de sistemas ya lo aplicó un mes atrás el gobierno de Budapest, que decidió cerrar su frontera sur con Serbia para detener la ola de migrantes, en su mayoría procedentes de Siria. El anuncio de Hungría llega poco después de que se reportara el primer episodio de muerte violenta de un migrante de origen afgano en la frontera de Bulgaria, cuando una patrulla de 3 oficiales trataban de contener a unas 50 personas que intentaban cruzar el territorio desde Turquía. Hechos de este tipo han sido condenados por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que ha pedido a Bulgaria investigar de forma independiente la muerte del solicitante de asilo afgano. Al respecto, las autoridades búlgaras han rechazado las acusaciones de violación a los derechos humanos y han aludido a la gran presión migratoria que deben afrontar. En ese contexto, el comisionado de la Unión Europea, Dimitris Avramopoulos, y el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jan Asselborn, visitaron la isla de Lesbos, donde se ha instalado el primer centro para la identificación de refugiados, uno de los 5 recintos que creará Grecia. A su regreso a Atenas, Avramopoulos valoró los esfuerzos del Estado comunitario para afrontar la crisis, a pesar de no disponer de muchas personas y equipamientos para agilizar estos procesos. Asimismo, lamentó que grupos criminales dedicados al tráfico de personas exhorten a los inmigrantes a no aceptar la toma de huellas dactilares ni pidan asilo en el país de primera llegada, asegurando que serán derivados a centros de detención e incluso expulsados de Europa. En esa línea, anunció que próximamente la Comisión Europea presentará una iniciativa para poner en marcha un mecanismo de reubicación de refugiados. El ciudadano afgano es la primera persona que muere abatida en medio de esta crisis de refugiados, y las reacciones en Bulgaria, el policía que lo mató es búlgaro, muestran un poco lo dividido que está Europa. Un parlamentario ha dicho que esto es un asesinato y otro parlamentario nacionalista dijo no, el policía solo cumplió su deber, ¿no? Mientras que esto sucede, mientras que muere ese afgano, es abatido, la Unión Europea sigue buscando soluciones, pero parece que encuentra más preguntas que respuestas. Sí, eso es muy claro, ¿no? Una de las posibles soluciones que Francia, por ejemplo,
ha propuesto es que hayan montar una especie de sistema de guardias de frontera europeo, ¿no? Que no sea solamente nacional, sino europeo. Eso es un tema que se vio ayer en otra cumbre, porque se van desarrollando cumbre tras cumbre los ministros europeos para ver el tema. Y el otro factor que también se quiere explotar un poco es un acuerdo con Turquía, ¿no? Para eventualmente hacer que Turquía acepte nuevamente a los refugiados o a los solicitantes de asilo que han sido, de los cuales se ha rechazado la solicitud, entonces que puedan admitirlos nuevamente en Turquía, aunque Turquía por supuesto quiere aprovechar la ocasión para imponer también un poco su propio juego y dice, bueno, ok, perfecto, pero entonces yo lo que quiero a cambio es que mis ciudadanos puedan viajar a Europa sin necesidad de visa, lo cual evidentemente hace que, por ejemplo, en Alemania se les paren los pelos de punta porque ellos reciben mucha inmigración turca y en otros países también, ¿no? Entonces, claro, todo esto es una situación sumamente compleja para la cual Europa evidentemente no está preparada. Alemania, después de su impulso generoso, bastante espectacular, la señora Merkel se ha encontrado con una oposición muy fuerte dentro de su coalición de gobernante, ¿no? Sobre todo el Partido Demócrata Cristiano de Baviera, y ha tenido un poco que tranquilizarlos, diciendo que en todo caso vamos a expulsar a los de los países considerados seguros, como son Albania, Kosovo, y otro país ahí ¿cómo se llama?, de los Balcanes, ¿no? Entonces, digamos, incluso el impulso inicial de recibir a todos estos refugiados, llega el momento de la realidad y la cosa no es tan simple, ¿no? Y no encuentra apoyo en todos los países de Europa. Esta es la cuarta cumbre de la Unión Europea con el tema de los refugiados en 6 meses. Entonces sí refleja, claro, la preocupación y la falta de soluciones y el papel crucial que está jugando Turquía, lo que tú decías. ¿Qué está buscando Turquía a cambio de lo que quiere Europa? Es que Turquía mantenga a los refugiados en su país, que ya tiene más de 2 millones. Ajá. Y uno de los puntos a su favor es poder negociar o poder acelerar su entrada a la Unión Europea, que había quedado congelada. Exactamente, aunque esa perspectiva, bueno, sí, eso puede reactivarla, ¿no? Aunque esa perspectiva está en realidad todavía muy lejos, y más aún si es que Turquía, el gobierno de Erdogan, cada vez más adopta posiciones autoritarias internas, lo que hace que no califique, ¿no? Los criterios de democracia, digamos, están cada vez más menos respetados, ¿no? Entonces, digamos, sí, puede tener una carta de negociación, pero si no cumple con los requisitos, por otro lado, va a ser bien difícil que lo consiga, ¿no? Pero aún sin cumplirlos, el domingo va a ir Angela Merkel de visita a Turquía, en lo que algunos pueden tomar como un aval tácito a este gobierno cuando falta tan poco para las elecciones. Exactamente, sí, es cierto, es cierto. Pues eso indica un poco la desesperación, ¿no? Porque la propia, como decía hace un rato, Angela Merkel está realmente preocupada porque su popularidad ha bajado, no mucho, no de manera catastrófica, pero ha bajado porque su posición de recibir a los refugiados como que no ha sido recibida muy bien por parte de su electorado, ¿no? Y porque tiene un problema material que resolver, o sea, acoger a todos estos refugiados es, bueno, Alemania tiene posibilidades, pero también tienen un límite, ¿no? Entonces está pues con esta preocupación. Claro. Y Turquía es un interlocutor en esto, ¿no? Que en el largo plazo puede ser beneficioso para significar la posición de solidaria de Merkel, pero en el largo plazo puede ser también económicamente beneficioso, pero en el corto plazo pues hemos visto lo que está pasando, ¿no? Hacemos un corte y regresamos. Protestas de estudiantes que vuelven a las calles en Chile.